Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza, una semana nueva y hoy quiero que hablemos de las alteraciones del pH y lo que quiero que sepamos es razonarlas, entenderlas y así no tener que memorizarlas. Dicho esto, sígueme en Instagram para estar al corriente de todo mi contenido diario, ya si te suscribes en YouTube me haces muy feliz y recuerda que en Spotify, Podimo y todas estas plataformas tienes los podcasts que realmente es con lo que empezó esto y yo creo que te pueden ser de mucha utilidad. Dicho esto, después de la publicidad para que me sigas, que ya ves que yo por ahora no te vendo nada, por ahora, vamos con la pizarrita, a ver si quiere funcionar. Oh, mira, quiere funcionar, perfecto. El lápiz. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, y yo no quiero que sea algo muy denso, es qué es el pH. Entonces, el pH lo que mide es la acidez o la alcalinidad. Bueno, voy a intentar hacer buena letra, porque aunque lo voy diciendo, mi resi mayor, Oscar, me dijo, oye, aprende a escribir, y yo, tienes toda la razón. Entonces, lo que mide es la acidez o alcalinidad de una solución acuosa. En este caso nos referimos a la sangre. Y tenemos que entender por qué es importante esto. Es importante porque nuestro cuerpo está diseñado para trabajar en unos rangos de pH. Para que nuestro metabolismo funcione, tenemos que tener un pH muy ajustado. Si no, va a funcionar mal. Y si funciona mal, se acumulan sustancias de desecho, se forman sustancias que sean nocivas y podemos tener problemas. Entonces, es muy importante que esté bien regulado para que todo funcione bien. ¿Vale? Eso es fundamental. Funcione bien. ¿Y qué es el pH? El pH, la fórmula, si te acuerdas de las clases de química, yo no me acordaba, lo he mirado, y de hecho, más o menos la entiendo, es menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones, protones, H+, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué va a pasar? Los H+, ácido, ¿de acuerdo? Cuanto más H+, ¿qué va a pasar? Que el pH baja, por lo tanto es más ácido. Cuanto es más H+, más ácido. Si perdemos H+, o disminuye los H+, ¿qué va a pasar? Que el pH sube, alcalino o básico. ¿De acuerdo? Hasta aquí, esto es lo importante para luego poder razonar cada una de las patologías que vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿cómo se regula el pH? Porque hemos dicho que nuestro cuerpo necesita estar en unos rangos de pH determinados para poder funcionar. ¿Cómo se va a regular? Pues con una fórmula que es muy sencilla, yo no quiero que te la memorices, pero quiero que la entiendas. H+, que es el principal involucrado, se junta con HCO3-, es una reacción reversible, es decir, que puede ir hacia un lado o hacia otro, para dar CO2 y agua. ¿Esto qué nos va a decir, no? Nos va a decir que cuando aumenta los H+, vamos a necesitar más bicarbonato para compensar, ¿de acuerdo? Si no, estaríamos aumentando esto se mantendría, entonces aumentaría esta parte de la ecuación, ¿no? Y también nos está diciendo que si aumenta el CO2, puede aumentar los H+, y que si aumenta los H+, puede aumentar el CO2. ¿De acuerdo? Es una reacción en la que todo se puede transformar. Y esto lo veremos más adelante porque es tan sumamente importante. Entonces, vamos a ir con las diferentes situaciones. Acidosis. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que acidosis era cuando el pH estaba bajo. pH por debajo de 7,35. Que por cierto, no te lo he dicho. Soy un poco aquí mal profesor. Porque lo importante tienes que saber que el pH normal está entre 7,35 y 7,45. ¿De acuerdo? Entonces, acidosis es un pH bajo. ¿Por qué? Siempre pregúntate por qué. ¿Por qué el pH está bajo? ¿Por qué hay acidosis? Pues o bien, por dos motivos. Motivo 1, aumentan los H+. Motivo 2, disminuye el HCO3-. ¿De acuerdo? El HCO3- era el que se encargaba de juntarse con los H+, para pasar a CO2 y agua. Si disminuye el HCO3-, aumentaría el H+, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué puede aumentar el H+? Puede aumentar porque estemos produciendo ácido. Producción de ácidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pregunta. En la sepsis, como hay metabolismo anaerobio porque a los tejidos no les llega bien el oxígeno, se genera lactato, que es el ácido láctico. Pues producción de ácido sería, por ejemplo, en sepsis con el lactato. Bien, también puede
podemos ingerir ácidos directamente, como metanol. Ingerir ácidos. ¿De acuerdo? Y que disminuya la eliminación de los ácidos, ¿no? Disminuye la eliminación de los H+. Esto, por ejemplo, ¿qué sería? Insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Estas serían las principales causas que podrían provocar acidosis por aumento de H+. Bien. ¿Y qué puede provocar que disminuya el bicarbonato? Que lo estemos perdiendo, ¿de acuerdo? Pues una disminución de su producción, que a lo mejor podríamos pensar en acidosis tubulares o cosas así, pero cosas más sencillas, que lo perdamos o bien por los vómitos o bien por la diarrea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos un pH bajito, tenemos que sospechar estas cosas. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Qué pasaba aquí en esta fórmula, no? Que los H+ también se podían producir si aumentaba mucho el CO2, ¿no? Entonces, si aumenta el CO2, pasamos a H+. Por lo tanto, otra causa de acidosis sería el aumento de CO2. Pero, ¿cómo se regula los H+, el bicarbonato y el CO2? El CO2 se regula a nivel pulmonar. Y es una regulación muy sencilla. Hiperventilamos, lavamos CO2, eliminamos CO2, disminuye el CO2. Hipoventilamos, no lavamos el CO2, se acumula el CO2. Entonces, aquí lo que pasaría es hipoventilación. Y tendríamos que ver todas las causas posibles de hipoventilación. Por ejemplo, fármacos. Por ejemplo, parálisis musculares. Parálisis musculares. Por ejemplo, una sepsis grave, ¿de acuerdo? En la que pues, tu cuerpo empieza a fallar y empiezas a fallar también los pulmones. Entonces, quiero que nos quedemos con estas cosas, ¿de acuerdo? Las tres principales causas de acidosis. Es fundamental. Si las entiendes, ya puedes razonar cuando te encuentres un pH ácido, ¿dónde va a estar el problema? Entonces, ¿qué pasa? El pulmón se regula rápido. El pulmón va a regular muy rápido todo. ¿Por qué? Porque tú puedes hiperventilar en un segundo y estarías lavando CO2. ¿Qué pasa? Que esta parte, esto voy a escribir aquí, ¿no? El pulmón regula rápido. La parte del H+ y del bicarbonato, esto lo regula el riñón. Y esto va a tardar mucho más. Entonces, estas compensaciones pulmonares serían mucho más rápidas que las compensaciones renales. Entonces, algoritmo, ¿de acuerdo? Que quiero que nos sepamos, que entendamos. Yo, evidentemente, tienes que sabértelo, pero tienes que entenderlo. Voy a hacer una breve pausa para coger un café. Un segundito. Bueno, no sabéis lo bien que me ha venido la pausa para el café porque justo se paró la cámara y he tenido que volver a empezar, o sea que de maravilla. Entonces vamos con el algoritmo de las acidosis. Lo primero que miramos en una gasometría va a ser el pH. Entonces en este caso estamos hablando de pH por debajo de 7,35. Y ahora lo que nos tenemos que preguntar es dónde está el origen, ¿por qué? ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a mirar? Vamos a fijarnos en el CO2, los H+, y el bicarbonato. ¿Qué pasa? Los H+ no se pueden medir sencillamente, entonces nos fijamos siempre en CO2 y bicarbonato. Entonces tenemos dos opciones, que sea una acidosis respiratoria, bien porque estamos reteniendo CO2, o acidosis metabólica, porque tenemos más H+ o perdemos HCO3. ¿Cómo se va a ver la metabólica? Pues mira, la metabólica es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya sea porque estás perdiendo bicarbonato o bien porque estás generando ácidos, ¿qué le va a pasar al bicarbonato? Que va a disminuir. Entonces, si aumentan los H+, el bicarbonato se consume HCO3- y por lo tanto baja. ¿De acuerdo? Si lo que estás perdiendo es bicarbonato, pérdida de HCO3- va a bajar. Ya está. Entonces, si tú te encuentras un pH, ¿no?, de 7,3 y un bicarbonato bajo, lo más probable, a no ser de que tengas ahí una acidosis mixta, ¿de acuerdo?, es que sea una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque habitualmente el bicarbonato lo que hace es compensar hacia arriba, compensar hacia alcalino, compensar hacia básico. Si tú tienes una acidosis, ¿cómo va a estar habitualmente el bicarbonato? Alto para compensar o normal si es que ha tardado, porque recordad que el riñón tarda mucho en compensar, ¿no? Entonces, si tú te encuentras que tienes un pH ácido con bicarbonato bajo, esto te orienta a metabólico. ¿Y cómo va a estar el CO2? ¿De acuerdo? El CO2, recuerda
que si aumenta, aumentan también los H+, y por lo tanto acidosis. Entonces el CO2 quiere compensar. ¿Y cómo podemos compensar? Si disminuye el CO2, ¿de acuerdo? Hacemos que los H+ pasen a CO2 y por lo tanto estamos eliminando H+. Por esta fórmula, ¿no? Si el CO2 disminuye, los H+ se eliminan y eso nos interesa. Entonces, ¿cómo va a estar el CO2? Bajito, porque además podemos compensarlo. ¿Y cómo se ve esto? Taquipnea. Por ejemplo, acidosis láctica, un paciente séptico, ¿cómo suelen estar? Taquipneicos. ¿Por qué? La explicación es esta, porque quieren normalizar o intentarlo el pH. Entonces, cuando veas a un paciente que está taquipneico, puedes sospechar de que a lo mejor está con un pH ácido y a lo mejor sospechar una sepsis, ¿de acuerdo? Por otra parte, tendríamos la otra opción, ¿no? Que sería el pH de 7,3, en el que el bicarbonato está normal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí no nos está dando tampoco mucha información, porque podría ser que todavía no esté bajando, que se esté compensando. ¿Qué tendríamos que hacer? Mirar el CO2. ¿Y cómo va a estar el CO2? Aquí va a estar alto, ¿de acuerdo? El CO2 está alto y entonces lo que está pasando es que por esta fórmula estamos pasando a H+, y estamos provocando acidosis. ¿Qué pasa que el bicarbonato esté normal? Está normal porque todavía no le ha dado tiempo al riñón a compensar. Si le das una semana, el bicarbonato va a estar alto, ¿de acuerdo? Y esto sería una acidosis respiratoria porque el problema está en el riñón, y esto sería una acidosis metabólica porque el problema está en el metabolismo, en algún punto del metabolismo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener taquipnea y aquí habitualmente hipoventilación. Bien, esto sería las acidosis. Espero que lo hayas entendido porque si lo aprendes a razonar no tienes que memorizar nada, es simplemente pensarlo. Bien, las alcalosis quizás son un poco menos interesantes, pero a mí también me gusta y está bien saber de todo. Entonces, alcalosis, ¿no? Tenemos pH por encima de 7,45. ¿Por qué va a estar el pH por encima de 7,45? Primero, disminuye los H+. Segundo, que aumente el bicarbonato. ¿De acuerdo? Y tercero, porque disminuya el CO2. Bien. Entonces, ¿por qué podemos tener los H+ disminuidos? ¿De acuerdo? Esto es bastante interesante. Entonces, puede ser, por ejemplo, porque estemos usando diuréticos. Y tú dirás, Dios, ¿cómo era esto de los diuréticos? Vamos al túbulo colector cortical. Entonces voy a ponerme aquí, porque seguramente mi cara esté aquí, ahora cuando estoy grabando ese vídeo. Y en el túbulo colector cortical teníamos la orina, que va a ser esto, ¿de acuerdo? Y aquí las células, principal e intercalada. Entonces, aquí teníamos canal para el sodio, que entra el sodio, canal para el potasio, que sale, aquí es donde actúa la aldosterona, por cierto, y un canal para los H+ que salen también. Entonces, si tú das un diurético, lo que va a provocar es que aumente el sodio aquí, en la orina, ¿no? Como llega más sodio a la orina, pues quiere entrar. Entra más sodio y por lo tanto tiene que salir más potasio a la orina y más H+. Por eso los diuréticos, como la furosemida, pueden provocar alcalosis, furosemida. ¿Qué más podemos tener aquí causas de alcalosis de este tipo por PDH+? Pues un hiperaldosteronismo primario o secundario. ¿Por qué? Porque la aldosterona va a hacer lo mismo que hemos visto con el sodio. Mete sodio, saca potasio y saca hidrogeniones. Por ejemplo, ¿esto cuando pasa? En la hipovolemia. Un paciente que tenga hipovolemia va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y va a provocar todo esto. Son algunas de las causas. Luego, por ejemplo, ¿qué más puede ser? Puede provocar que aumente el bicarbonato. Pues darle bicarbonato a un paciente. Si le das a un paciente bicarbonato, pues evidentemente también podría provocar una alcalosis metabólica. Pero yo sobre todo quiero que nos quedemos con esta explicación del hiperaldosteronismo y los diuréticos, porque a veces se nos olvida. Y yo lo que quiero que entendamos es que la fisiología siempre está ahí. La fisiología siempre está ahí y podemos interrelacionar las cosas. Ya veis que hemos visto el túbulo colector cortical aquí en un vídeo de pH. Y por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, ¿no? Sería por pérdida de H+, sería metabólico. ¿Cómo sería si lo que pasa es que estamos disminuyendo el CO2? Sería respiratorio, ¿no? Y básicamente lo que estaría pasando es taquipnea, hiperventilación. ¿Cuándo vemos esto, por ejemplo?
¿Qué situación te recuerda que estés hiperventilando? Pues puedes ver patologías, por ejemplo, a lo mejor en un TEP, ¿no? Porque tienes una alteración de la ventilación-perfusión, pero en una crisis de angustia. Que lo típico que se da es una bolsa para que tú inhales CO2 y así, como está disminuyendo el CO2, compensarías también la alcalosis respiratoria al estar reinhalando CO2, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo de la alcalosis, ahora vamos a hacer el esquema, pero quiero que lo entiendas. Céntrate en H+, bicarbonato y CO2 y ya sabes todas las gasometrías, ¿de acuerdo? No voy a hablar de las mixtas, ¿vale? Eso lo podemos hablar en otro vídeo si os gusta, decídmelo en comentarios porque, bueno, es un poquito más complejo, pero esto es lo básico. Entonces, pH de 7,5, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Pues miramos el bicarbonato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el bicarbonato está alto, ¿de acuerdo? Podemos sospechar de que sea metabólico. Bien, podría ser por eso, por dar mucha furosemida, por ejemplo, que no es que estemos aumentando la producción de bicarbonato, sino estamos disminuyendo los H+, y por lo tanto el bicarbonato pues aumentaría, ¿de acuerdo? Normal o alto, ¿de acuerdo? Si el bicarbonato está disminuido, esto no nos cuadraría de primeras. Entonces aquí ya sospecharíamos que sea respiratoria, ¿no? ¿Y qué tendríamos que encontrarnos en el CO2? Tendríamos que encontrarnos que el CO2 está bajito, entonces al CO2 estar bajito, los H+ pasarían de este lado de la ecuación al otro lado de la ecuación, y entonces por eso tendríamos alcalosis. Simplemente quiero que veamos que es entender los parámetros, no hay que memorizarlos, es entenderlos. Así que si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.